Querido Rodolfo, pues comprometidos como estamos con la investigación de este tema, mantenemos este programa los días jueves y tratamos de auscultar todos aquellos detalles que están en torno de esta problemática que tiene que ver con la exósfera. Y como bueno, tú lo haces, tienes todo mi respeto y mi admiración, Jaime. Gracias, mi querido Rodolfo. Óyeme, alguna vez te invitamos aquí justamente para que nos des una charla y nos ilustres sobre el sol. ¿Recuerdas, mi querido Rodolfo? ¿Cómo no? Y creo que hay cosas muy novedosas hoy en día de lo que se ha descubierto sobre él. Así más es. Allá de la influencia solamente del plasma sobre nuestro campo electromagnético, hay cosas muy interesantes, Jaime, que se han ido derivando como una investigación como consecuencia de tecnologías más modernas, Jaime. A ver, mi querido Rodolfo, vamos a ir empezando por el principio, vamos a ir paso a paso con el tema para que podamos entender esto. Mira, en la introducción nos está hablando esta gente de que el sol en un segundo genera la cantidad de energía que ha consumido todo nuestro planeta en toda su historia. Esa es la potencia que tiene el sol. Sí, 380 mil millones de megavatios por segundo. Date cuenta. Es decir... Es más, fíjate, Jaime, cuando en el núcleo del Sol transforma la enorme gravedad, el hidrógeno le agrega un electrón, perdón, un neutrón, y lo convierte en un elemento más pesado que es el helio, libera energía, libera calor, pero también un fotón. El fotón que libera es tal cantidad de fotones por la enorme densidad del núcleo, que ese fotón, Jaime, tarda en salir a la superficie para viajar al cosmos 1 millón de años. A ver. O sea, la luz que estamos viendo y que nos recibimos del Sol fue hecha en el núcleo, fue hecho en el núcleo hace 1 millón de años, Jaime. Ya. Eso entiendo, pero también vamos a ir dando estos datitos para que las personas entiendan. La luz que recibimos del Sol a diario, esa luz tarda 8 horas en el trayecto en llegar acá, ¿verdad? No, 8 minutos. 8 minutos, discúlpame, sí. 8 minutos, a ver. Pero esa luz que salió de la superficie del Sol, Jaime, fue hecha 1 millón de años antes en el núcleo. Entiendo. 300,000 kilómetros por segundo, a esa velocidad está viajando hace 8 minutos. Exactamente. Que da los 150 millones de kilómetros que tenemos de distancia, entonces. Exactamente, de hecho viaja, para ser preciso, 149,597 kilómetros por segundo. Increíble, nosotros nunca vamos a poder siquiera inventar una... A ver, y este satélite que tenemos, por ejemplo, el SOHO que anda dando la vuelta por ahí, ¿cuán cerca estaría del Sol? Está en el punto de Lagrange, está en el punto de gravedad cero entre la Tierra y el Sol. ¿Por qué? Porque en ese punto, al no haber tanta atracción gravitacional, porque juega la gravedad de la Tierra con la gravedad del Sol. Claro, las condiciones cambian. No requieren energía para estabilizarlo. Así es que utilizan ese fenómeno para ahorrarnos combustible y para que podamos aprovecharlo con más tiempo sin ningún tipo de distorsión mecánica. A ver, entonces en kilómetros, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos miles de kilómetros a distancia de la Tierra, mi querido Rodolfo? Con respecto al SOHO. El SOHO, sí. Pues estamos hablando posiblemente a unos cerca de unos 37 o 40 mil kilómetros de distancia del Sol, a distancia de la Tierra. ¿Que es donde andan los geoestacionarios? Uno de ellos, porque hay varios puntos nodales entre la Tierra y el Sol, no nada más hay uno. Entiendo. Hay varios puntos de Lagrange. Entiendo. A ver, mi querido Rodolfo, entonces, el SOHO en sí, si puedes decir en 3 palabras, el SOHO, ¿qué mismo está haciendo? Observando al Sol con una claridad espectacular. Tiene en su lente una especie de bloqueos en el cual puede tapar al Sol y permite nada más entrar todo el espectro, que puede ser analizado con una perfección de veras de conmoverse. Y de esa manera podemos ver qué ráfagas, qué lengüeta está saliendo del Sol, si está aumentando su magnitud, incluso si hay perturbaciones o hay alteraciones en la superficie del Sol. Hace 2 años tuve la oportunidad de conversar con una gente que conocía mucho de este tema en España. De hecho, estuvieron en el programa con Iker Jiménez y hablaban del tema. Y ellos decían de que vamos a recordar ya mismo a las personas lo que fue el evento Carrington, que esto se iba a dar, que ya mismo se da, o sea, de que se da, lo que no sabemos es cuándo, y que ahora el gran peligro que tenemos es que prácticamente estamos hipotecados con la tecnología. Así es. Bueno, dice, una duda,
te voy a leer la primera pregunta que nos manda Ricardo David Medina, porque si no, no terminamos esto. Dice, una duda. ¿Los efectos de las tormentas eléctricas tienen influencia marcada en nuestra región? Por ejemplo, ¿pueden producir daño en nuestras redes eléctricas, considerando que estamos en el Ecuador y nuestras redes que son de corta distancia? Rogaría la contestación por este medio, ya que no tengo posibilidad de escuchar la radio en directo. Bueno, entonces, claro. Bueno, creo que es solamente cuestión de puntería. Cuando hay una eyección de estas, ¿verdad?, de masa coronal, pues todo depende de dónde sale, de qué mancha solar. Si la mancha solar está apuntando directo al planeta, nos va a dar de lleno. Esa es la idea, Rodolfo. Es correcto, es muy acertada tu observación, pero cuando la perturbación de esa eyección de masa coronal sale con dirección a nuestro mundo, efectivamente llega esa masa coronal, llega este plasma sobre nuestro campo electromagnético, y bueno, evidentemente lo embate. Evidentemente, la fricción que hay entre ese plasma y el campo magnético induce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica desciende por el mismo campo y puede alterar, tocar a la misma tecnología que está en órbita alrededor del planeta. Esa sobrecarga no lo podrían resistir los aparatos, o sea, los satélites, y pueden evidentemente quemarse. Ahora hay tecnología que puede cubrirse, ya la protegen cuando en un momento dado viene una tormenta de este tipo, pero un escudo. Los anteriores ya no. Curiosamente, muchos de esos escudos, ¿sabes cuál es? Un campo magnético que envuelve el mismo satélite. Claro, ¿qué hace? Calienta con iones la atmósfera. ¿Qué hace? La magnetosfera sería. Así es. Lo que hace la Tierra de manera natural, lo están copiando ahora las tecnologías de los satélites para autoprotegerse ellos mismos. Entiendo. Pato Vaz dice, las tormentas solares tendrían efectos en los seres humanos, así como el casco de Dios. Del doctor Michel Pressinger dice, puede producir experiencias místicas como campos magnéticos de baja intensidad. ¿Las tormentas solares podrían alterar el comportamiento de los humanos y animales, o podrían ser una causa del aumento de muertes masivas de aves, peces y otros animales? Los gobiernos no revelarán nunca esta información porque para poder usarla como armas, dice Pato Vaz. Te voy a contestar muy puntualmente. Es una extraordinaria pregunta, Jaime. Y mira, vamos a ponerla de esta forma y le suplico a todo el auditorio que siga mis palabras y también lo imagine. Cuando el plasma solar embate como una tormenta geomagnética sobre el campo magnético, imagine usted cómo el campo o el plasma prácticamente envuelve a todo el campo y el campo se alarga en el sentido contrario a donde está el Sol, o sea, en el lado opuesto a la Tierra. Mucho de ese plasma se va quedando en medio, o sea, en la parte interna de esa lengüeta que se forma del lado contrario a la Tierra. Cuando llega un punto en que no resiste más la elongación de ese campo magnético, se contrae como una liga y rebota hacia la Tierra, Jaime. Cuando rebota, ese plasma que quedó en medio lo comprime, y al comprimirlo lo proyecta sobre la ionosfera, Jaime. Y cuando lo proyecta sobre la ionosfera, la ciencia ha medido que puede generar un sismo arriba en la ionosfera de 6 grados en escala de Richter. Y ahí afecta las comunicaciones totalmente, entiendo. Número 1. Y número 2, el efecto que crea altera la frecuencia natural de la resonancia de Schumann. Y esa frecuencia, al alterarla en esa región, evidentemente influye sobre las conciencias de los seres humanos que están abajo, en la región que cubre esa parte del cielo. Y definitivamente sí hay alteraciones. Pero hay algo más, Jaime. También esas frecuencias pueden combinarse en que esa frecuencia puede volverse sonora al momento de ir bajando su frecuencia, y conforme va siendo sonora, en combinación con otro fenómeno que hablaremos más adelante, puede desarrollar ese fenómeno que tú conoces como de hum, o sea, los rumores en la atmósfera. Y hay personas que me dicen, oye, todito el día escucho como un exactamente. ¿Qué onda? No, o sea, está sucediendo. A ver, sin el ánimo ni la intención de alarmar al auditorio, mi querido Rodolfo, ¿tú crees que al momento estamos ya recibiendo algún efecto de estas tormentas? Bueno, de hecho, tan así es que los cambios climáticos que se narran, que narra la misma naturaleza, las piedras, el magnetismo de las piedras, por ejemplo, en la geofísica, habla de cambios súbitos de temperatura o
que están asociados a alteraciones del campo magnético de la Tierra en el pasado, Jaime. Ya. De hecho, tenemos hallazgos de plantas verdes que prácticamente quedaron congeladas en la Antártida. Ajá. Se encuentra polen, de hecho se ha encontrado polen en la Antártida, se está estudiando en este momento. Pero un grupo de científicos enviados, de manera increíble, lo que iban a buscar, pues los llevó a encontrar otra cosa muy diferente, que fue cúspides de pirámides en la Antártida. Ah, sí, El deshielo que se está generando en la Antártida está dejando al descubierto cúspides de algunas construcciones que sin duda son edificaciones del pasado. La pregunta es, ¿realmente ese cambio fue súbito y enterró a enormes comunidades o pueblos o civilizaciones que no tuvieron un tiempo, razonable para poder escapar? De hecho. Como sucedió con los mamuts, que fueron hallados prácticamente con alimento en los estómagos. Claro. Bueno, pues hay hallazgos secundarios que nos revelan que es muy probable que haya una historia antes de nuestra historia y que no la tenemos registrada. Claro. Es el hallazgo de las pirámides o de la ciudad arqueológica maya, que está enfrente de la bahía de Guanacabibes en Cuba, que está a 700 metros de profundidad, bajo el agua, está fracturada, y la otra parte está a 1100 metros de profundidad, y la fractura nos habla de una falla geológica que pudo haber estado asociado conjuntamente con una climatológica y atmosférica. Eso es. Tres cosas al unísono generaron un apocalipsis hace unos 10 o 12 mil años atrás. Que ya pasó, claro que sí. De hecho, pues no podemos dejar de conectar el tema. Tú sabes que estamos muy comprometidos con el fenómeno OVNI. Estábamos hablando el otro día con Maussan, con mi compadre Jaime Maussan, y hablábamos justamente de este tema, de las naves estas gigantescas que se las veía hace un par de años atrás alrededor del Sol, incluso una como que captaba algo de energía. ¿Qué onda con eso, mi querido Rodolfo? No, pues es que eso es un enigma. Oye, que podamos contestar, pero esas naves... Hemos avanzado mucho. Oye, mi querido Rodolfo, esas naves deben ser más grandes que este planeta Tierra. No, sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de dimensiones colosales, que son ya a nivel planetario, incluso más grande que el mismo planeta. ¿Qué opinión te merece? Mi respeto, si son tecnología. Es una tecnología que es prácticamente inalcanzable para nosotros en este momento con la tecnología que tenemos, y prácticamente nos habla de una evolución que evidentemente no les tomó 2 días, llevan muchos años, miles o millones de años por delante de nosotros. Pero hay algo muy importante que también esto está implícito, Jaime. Para poder, y nos lo enseñaron los delfines a través de la doctora Diana Reiss, ahí en Australia, bueno, ahora en Estados Unidos, porque se movió a Estados Unidos. Ella demostró que la supervivencia de los delfines en comunidad se basa en el buen trato entre ellas. Cuando no hay un buen trato entre la comunidad, el delfín queda vulnerable al depredador y muy probablemente no pueda subsistir. Entiendo. Para que una civilización pueda subsistir, tiene que saber convivir entre ella, y para poder convivir entre ella miles o millones de años hay que saberse respetar mutuamente, y creo que ese es un buen mensaje para nuestra humanidad. Y el entorno también. Claro, y sobre el entorno, por supuesto. Oye, mi querido Rodolfo, creo que esto de los delfines es muy importante, y creo que ellos nos pueden estar incluso sonando las alarmas a los terrestres. Así es. De hecho, estamos inconscientemente matándolos cuando ellos, curiosamente, cuando estamos en problemas, ellos nos salvan a nosotros. Claro que sí. Realmente es una enseñanza de lo que no nada más habla de una humildad como especie y respeto a otra especie, sino también de su propia inteligencia. De hecho, déjame decirte que el delfín es capaz de autorreconocerse en un espejo. O sea, si se ve en un espejo, sabe que él es. Incluso puede atraer a su delfín hijo y le enseña cómo debe de verse para que se identifique como una autoidentidad. Yo diría que es tan solo un paso antes de la inteligencia humana, el delfín. Tener una autoidentidad es tener conciencia de sí mismo, claro. Jaime. Total. Y por lo tanto estamos hablando de una especie que no debemos de tocar. Tenemos que respetar. Estos seres no humanos deben de tener derechos como humanos. Carlos Enrique dice: las tormentas solares, ¿cada qué tiempo afectan al planeta? Bueno, lo que sabemos, la última fue en 1859 con el famoso evento Carrington. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Hay una frecuencia en esto? ¿El Sol mantiene un periodo así como de baja y alta intensidad sobre esto de las tormentas o qué, Rodolfo? Sí. La palabra que yo te podría dar se llama sincronía. ¿Y con respecto a qué? El Sol está emitiendo de manera periódica. Ahí entran los mayas. Sí, pero fíjate que hay algo muy interesante, Jaime, creo que será muy bueno apuntarlo y dejar este apunte aquí en tu programa y a lo que nos están escuchando. La ciencia ha comprobado que hay 3 fenómenos anexos que tienen que tomarse en cuenta porque se asocian con el Sol y sismos en el planeta.
Cuando hay un sismo importante en el planeta, se han encontrado 3 variables que coinciden siempre. Una variable es que proviene de una onda G que viene del centro de la galaxia. Eso es. Fíjate qué interesante. Se ha podido ver con mucha claridad de dónde viene. Dime una cosa, ¿esa onda G es la misma que la están relacionando ahora con la glicina o no? No es la misma, aunque la pregunta es muy buena, Jaime. Pero fíjate que curiosamente esta onda prácticamente ha sido muy bien detallada, muy bien estudiada, incluso ha sido muy bien medida. Esta onda también curiosamente coincide con una onda que también viene del Sol, de una onda G que también proviene del Sol, que se junta también con la tormenta que está emitiendo el Sol. Cuando las 3 coinciden, curiosamente pega de tal forma nuestro mundo que mueve las placas geológicas, o sea, geofísicas del planeta. Normalmente cuando eso se da, Jaime, te voy a dar un dato muy interesante. Cuando esta sincronía se da, puede preverse, según los geofísicos, puede preverse hasta con 2 días de anticipación si puede haber un sismo. Pero el tiempo nos agarra, mi querido. Sí, pero fíjate que te voy a dar un dato muy interesante. A ver, dele. De acuerdo a Heródoto, los egipcios sabían con anticipación cuando iba a haber o había probabilidad de un sismo. ¿Y sabes cómo lo sabían? ¿Por catalizadores de energía? No, espérame, no, algo más sencillo. A ver. Ellos observaban al sapo toro. Y curiosamente, cuando la hembra desaparece al momento del convivio con sus hijos o en el momento del desove, cuando si desaparece, lo hace 2 días antes de un sismo. También ya lo comprobó la ciencia. Curiosamente, ese dato que se puede ver en la especie, en este caso de los bactráceos, se ha podido contabilizar cuando en sincronía coinciden esas 3 ondas en el campo electromagnético al momento cuando se da un sismo de este tipo. Carlos Enrique dice, ¿las tormentas solares cada qué tiempo afectan al planeta? ¿26,000 años, 12,000 años? ¿Si hay alguna estadística al respecto? No, fíjate que se ha encontrado que el Sol sí cuenta con varios ciclos. De hecho, sabemos... de alta intensidad y baja intensidad, ¿verdad? Y cambia su polo magnético también, su centro magnético, ¿no? Así es, va cambiando cada 11 años su polo magnético. Cada 11 años es la cosa, su inversión. Sin embargo, se ha encontrado otro ciclo. Un ciclo que se repite aproximadamente cada 99, 100 años. Y este ciclo, curiosamente, afecta a los estados coloidales del planeta. Esto es, todas las seres vivos estamos hechos a base de coloides. Y estos coloides se van afectando cada ciclo de 99 años. Por eso hay cambios en las migraciones de las especies o ciclos casi de cada 100 años. Se ha comprobado que viene del Sol este ciclo. No comprendemos todos los ciclos. No hay historia humana que registrada y observando el Sol que nos permita aún entender la variedad y también lo prolongado de sus ciclos. El Sol es un misterio, pero también el Sol es un nos gigante. Da la vida. Es verdaderamente un coloso que tenemos que tener mucho cuidado de vigilar y observar. De hecho, mi querido Rodolfo. Rocío Reyes dice, hola, excelente el programa. ¿Existe algún plan de...? Solamente a nivel de tecnología que está orbitando en el espacio, solamente. Aquí sobre la superficie solamente no salga el sol, póngase protectores. Es la única contingencia que yo conozco. Ojalá tuviéramos realmente alguna mayor. Te he de comentar que conozco algunas construcciones de algún sector de nuestra población aquí en México que pertenece a una religión específica, es más, te lo aclaro, son ellos judíos, cuyas casas las protegen, cuando hacen las losas les ponen planchas de plomo, y ellos lo hacen precisamente para protegerse del embate de intensas tormentas solares y de la radiación cósmica que puede llegar del exterior cuando se sincronizan estas 3 ondas, esta onda G, la del Sol y la de la tormenta solar. Diego Villena dice, leía en El Universo que las tormentas solares, El Universo es un diario nacional acá en Ecuador, que las tormentas solares pueden provocar fallos en las redes de telecomunicaciones el día de hoy, y me parece interesante que hoy en varias partes de Estados Unidos se va a dar mantenimiento a las redes de telecomunicación, posiblemente afectando a varias personas justo el 11 de septiembre. Quisiera escuchar su comentario y por favor, saben, en su programa en YouTube, súbanlo y gracias y bla, bla.
bla, bla. Pero la fecha no la asocio con lo del sol, ¿no? No, por supuesto. tampoco, nada. Pero sí te sé decir que cuanto a efectos, por ejemplo, sobre especies, sabemos que el camarón evidentemente tiene una mayor producción de su población cuando hay tormentas solares, e incluso contraria a otras. Por ejemplo, hay especies que se ocultan cuando hay tormentas solares. Es más, tienden a irse a las profundidades para escapar de la influencia de la tormenta solar. De hecho, es un patrón muy característico de varias especies. Por eso, Jaime, es que me llama la atención cuando también que las atribuyen a objetos voladores, con todo mi respeto, digo, algunos lo serán, pero siempre he mantenido yo la teoría, solamente especulo, yo me hago responsable de ese comentario, Jaime, de que muchas de estas formas que andan ahí en comunidad se mueven y son realmente parte de una forma de vida atmosférica. Una vida atmosférica que podría ser inteligente, vemos que se reproduce, son inquisidoras entre ellas, juegan, incluso se pelean entre ellas, y además son muy curiosas sobre la tecnología. Pero cuando hay tormentas solares, ellas descienden muy cerca, o sea, abajo de las nubes o arribita de las nubes. Cuando no las hay tormentas solares, están muy arriba, muy incluso por arriba de la capa de iones. Estamos hablando de 70, 80, 100 kilómetros arriba, que evidentemente ya no se alcanzan a ver a simple vista. Es muy probable, se comportan muy similarmente, por ejemplo, a los cardúmenes, por ejemplo, que cuando hay tormentas ellos descienden a cierta profundidad para aislarse, protegerse de una tormenta solar. Ellos hacen lo mismo, es curioso. De hecho, oye, bueno, ya vamos a hablar de la magnetosfera y cosas. Andrés Castro dice una pregunta: ¿por qué produce el Sol estas tormentas solares? Dice, ¿y en qué afectan a nuestro planeta? ¿Y por qué la NASA siempre nos están ocultando la información? Hay una explicación física extraordinaria para explicar una tormenta solar. De hecho, cuando se forma una mancha que es aparente, que es una zona de menor temperatura que el resto de la superficie del Sol, esta tiene menor temperatura porque hay una perturbación magnética sobre el plasma en la superficie del Sol. Pero cuando hay una perturbación magnética, normalmente cuando hay un polo, normalmente se abre el otro, el contrario, y se forma una especie de arco, como cuando se proyecta una lengüeta, se ve como en forma de un arco. Se sale de una mancha para irse a otra mancha y se forma el arco. El plasma nos dibuja de alguna forma las líneas magnéticas que están jugando sobre la superficie del Sol. Si nosotros imaginamos esa línea magnética como si fuera una resistencia, como la de un foco, y curiosamente esa resistencia de repente la sacamos y juntamos a los dos polos, hace cuenta que creas un corto. Cuando se genera ese corto, curiosamente el plasma lleva a todo lo que es el agujero en sí, la mancha, la sumerge prácticamente y la lleva a una tercera parte de profundidad entre la superficie del Sol y su núcleo, y la empieza a mover hacia lo que es los polos, o sea, el norte o el sur, hacia donde sea. Luego regresa la mancha en un ciclo. Cuando la mancha regresa nuevamente y aparece en un periodo aproximado de unos 30, 32 días, son buenas, una buena perspectiva. Quiere decir que no va a haber una tormenta intensa. Oye, y cuando la mancha se va haciendo grieta, son malas noticias. No es cierto, va creciendo. Sí, eso malando quiere decir que cuando desaparezca y aparezca, de que se viene la eyección. Avisa que va a haber una tormenta de proporciones importantes. Ya. A ver, Daniel, dale. Buenas noches. Tengo una pregunta de Fernando Peñafiel desde Mississippi. Pregunta cuánto deteriora la capa cada vez que ocurren estas tormentas y si se regenera estas capas. Es decir, la magnetosfera que nos protege el planeta, ¿no? Ya vamos a explicarle a la gente cómo trabaja el tema de la magnetosfera, pero esta magnetosfera es como el escudo, y cuando hay este choque con la eyección, pues lo que tenemos es las auroras boreales. Lo que entiendo, la pregunta dice esto va debilitando, cada vez que choca, que hay una aurora boreal, se va debilitando la magnetosfera, Rodolfo. Sí se debilita la atmósfera. ¿Y qué onda? ¿Cómo está debilitada ya la magnetosfera ahora mismo? No, vamos por partes. Vamos a entender muy bien esto. El embate de la tormenta solar sobre nuestro campo electromagnético sí debilita, evidentemente, en ese momento nuestra magnetosfera. La debilita incluso hasta un 15%, un 20%. Pero la magnetosfera tarda 2 horas en volverse a rehabilitar. Esto es, recuerda que el campo magnético de la Tierra lo produce el núcleo de la Tierra. Así es.
Ese es el núcleo. Nuestro planeta cuenta con 2 núcleos, uno más denso que el otro más sólido, sí. Rozan entre ellos, el roce crea, por principio de física, esa fricción crea corriente eléctrica. Las cargas eléctricas caminan por conducción por los cristales de faldepaso en el manto de la Tierra, que son 2.300 kilómetros de diámetro en todo el planeta, y conforme van corriendo como corrientes eléctricas inducen un magnetismo, y el magnetismo que se va induciendo es el que forma el campo magnético que actualmente nos protege como un paraguas invisible de las tormentas solares, de los embates o de la radiación que mata del sol. Lo que se crea en el centro de la Tierra es un efecto dínamo. Exactamente, así es. La corriente eléctrica generada por las fricciones de los núcleos induce un magnetismo que forma el campo magnético de la Tierra. Entiendo. Dice aquí... otra pregunta, sí. Dale, Daniel. Este efecto produce los terremotos, temblores. ¿Se puede predecir con estas llamaradas, cuando se ocurre una llamarada, qué tiempo pasa para que se produzcan los temblores, los grandes terremotos aquí en la Tierra? Todo depende de la sincronicidad que yo hablaba hace rato, de la onda G que viene de Sagitario A, que es el centro de la galaxia, de la tormenta en sí, y de la onda G que también viene del Sol. Si hay sincronía, que no tengan la menor duda de que va a haber un efecto sísmico. Que no tengan la menor duda. Pregúntale al doctor Garrido si el Sol nuestro está conectado con el Sol central de la galaxia. Oye, lo que tenemos es un Sol. ¿Qué onda? A ver, explícanos un poco. Claro que de repente se sincronizan. Mira, el Sagitario A tiene 3.6 millones de veces la densidad del Sol, más aparte tiene un agujero negro que lo hace más denso. Por lo tanto, la conexión gravitacional que se da es permanente. No podemos, es más, no nos podemos alejar de la galaxia, del centro de la galaxia, porque estamos enlazados gravitacionalmente. Es una fuerza que nos mantiene siempre atados. El Sol está atado. Tarda 226 millones de años en darle una vuelta alrededor del centro de la galaxia. La atracción siempre está presente. Por lo tanto, la gravedad del centro de la galaxia está en todo momento. El Sol empieza a jugar con esa gravedad, con la que él mismo emite y con la perturbación que también pueda expresar. Formidable. Nandito Fuentes Rojas dice: hola Jaime, buenas noches. Mi pregunta, ¿a qué llamamos tormenta solar y cuándo fue la última que vivió nuestro planeta? Bueno, creo que estamos viviendo permanentemente y parece que el amigo recién se conectó. Sí. Bueno, pues ya explicamos que es una perturbación de orden electromagnético que proyecta precisamente el plasma sobre el planeta o lo proyecta hacia el exterior del Sol, ¿no? Así es. Tú sabes, me dice aquí este señor, si hay alguna forma que nosotros podríamos detectar que se nos viene una tormenta grande. O sea, a ver, yo entiendo que una tormenta de estas nos llega aquí, esta ventisca, por llamarlo de alguna forma, nos está llegando en unas 16, 18 horas, ¿está bien? Es correcto. Dime, en ese tiempo, ¿cómo lo podemos pronosticar? Es un vaho, de acuerdo a lo coloso que es el Sol, es un vaho nada más. Bueno, el antecedente que nos permite estar pendiente del Sol, si va a haber una tormenta solar o no, es la presencia de sus perturbaciones en la superficie, las manchas solares. Las manchas tienen que ser cuidadas y vigiladas porque normalmente las perturbaciones solares vienen derivadas de estas manchas. Por lo tanto, es el antecedente único que contamos con las manchas y la observación sobre ellas. Cuando se da la lengüeta, la expresión de la masa coronal, y si va sobre nosotros, evidentemente tenemos entre 16 y 18 horas para que llegue, nos lo anuncian los satélites y normalmente se avisa con un día, con unos mediodía de anticipación pudiera suceder, ¿no? O con de anticipación cuando sabemos que hay inestabilidad en las manchas y se está esperando una tormenta solar. Bueno, mira, aquí dice: trabajo para un canal de televisión y constantemente nos están mandando la gente del satélite que nos están cambiando por modo seguro últimamente. ¿Qué onda con esto? Lo estamos viendo. De hecho, el 30 de marzo, 2 de abril, tuvimos una manifestación de tormenta solar muy importante. Evidentemente, se está dando, como tú comentabas hace un momento, muy continuamente la perturbación solar, pero no siempre sobre el planeta. Sin embargo, la fuerza de radiación plasmática que crea el Sol es tan exuberante que evidentemente sí nos llegan remanentes, y esos remanentes sí afectan la estabilidad del campo magnético, y esa estabilidad al afectarse hace que las señales no caminen en un medio muy, muy uniforme y puedan tener alteración las señales. Se busca de alguna forma
preverlas para poder tener una excelente calidad y un servicio, en este caso profesional sobre las televisoras que están alimentando desde los satélites. Pero te voy a decir otra cosa también en ese sentido, Jaime, es muy importante decirte que ahora las tecnologías, a diferencia de los primeros satélites que se originaron allá a finales de los 60, principios de los 70, las tecnologías de hoy realmente cumplen parámetros variables muy estrictos para la comunicación. De hecho, el medio actualmente interestelar o interplanetario, entre el planeta y el Sol, hoy es más, está más alterado, está más inestable a lo que estaba antes. Quiere decir que hay mucha perturbación de manera continua entre el Sol y la Tierra. Ya, dale, Daniel. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Se puede aprovechar esta energía electromagnética, estas llamaradas, de alguna forma en beneficio para la humanidad? No, pues por supuesto que sí se puede aprovechar. Medio a nivel general. ¿Eso debilita la magnetosfera o no? Sí, se ha debilitado 5% a lo que es su valor normal. Sabemos, la ciencia sabe que como hay una tendencia de esto, cerca de 200 años de ese corrimiento, sin duda el planeta va a vivir una inversión de campo magnético. No hay historia contada humana, que nos diga qué es lo que sucede cuando esto pasa en el planeta. La hay solamente geológica, en las muestras de minerales donde está el metal presente en las rocas. Sabemos cómo se invirtió el campo magnético hace unos 750,000 años atrás. Sabemos por la historia geológica del planeta que el campo se ha invertido por lo menos unas 70 veces en su historia. Hoy de la Tierra. Sabemos que hoy se está invirtiendo nuevamente. Esa es una pregunta que te tienen por aquí justamente sobre la inversión del campo magnético de la Tierra. De hecho, el proceso es que sabemos, de acuerdo a lo que se estableció la ciencia, que conforme más se va desplazando el eje magnético, se debilita más el campo magnético. Y la pregunta es la siguiente: bueno, ¿y qué pasa cuando se debilita lo suficiente para que deje pasar radiación que puede ser perjudicial para la vida en el planeta? Esa pregunta no tiene respuesta en este momento por parte de la ciencia, y evidentemente sí nos preocupa. Evidentemente va a haber consecuencias. Nos durará mucho el desplazamiento, calculan que 1000 años. Pero también puede haber una aceleración súbita, porque no conocemos los ciclos del Sol ni tampoco los de la Tierra. Recuerda, como hablamos al principio del programa, hay eventos que se dieron súbitos en el pasado. Tenemos registro de, como dijiste, de los mamuts hace un rato. Exacto, y que se están descongelando, se están dejando ver las puntas de edificaciones, en donde evidentemente civilizaciones quedaron súbitamente bajo la nieve. El factor sorpresa está pendiente en el universo. Cristian Bastidas dice: don Jaime, ¿qué tan confiables son las informaciones que sacan a la luz canales gringos como History Channel, Discovery Channel, si sabemos que los gringos jamás permitirán que una información verídica se pueda difundir? Bueno, no soy perito de esos canales de ellos, pero evidentemente algunos programas serán excelentes. Depende del investigador y de las fuentes que tomen. Mis investigaciones no dependen de lo que ellos investiguen, como tú y yo, Jaime, investigamos por nuestra propia opinión, nuestra propia corriente, ¿no? Sí. A ver, Daniel. Sí, está interesado en el asunto de salud. El ser humano, ¿cuánto resistiría si sufriría una mutación para resistir el embate de las tormentas solares del Sol? O sea, habría muchos casos de cáncer a la piel, de debilitamiento de la salud del ser humano. ¿Se necesitaría otra generación para aguantar estas tormentas solares? La pregunta volvemos a incurrir a lo que estamos hablando hace un momento. Si es un incremento súbito de la radiación, pues evidentemente el cuerpo tiene un límite de resistencia y al rebasarlo, pues no hay salvación. Si esto se va haciendo gradualmente y poco a poco, bueno, entonces sí tendrá oportunidad el cuerpo de ir mutando. ¿Por qué? Porque tiende a adaptarse a los cambios. ¿Hasta dónde